Cuando hablamos de Santiago de Cali, no solo estamos mencionando una de las ciudades más importantes de Colombia, sino también un territorio lleno de contrastes, historias y riqueza natural. Cali no solo es sinónimo de música, sabor y alegría, también es una ciudad profundamente marcada por su geografía, especialmente por el agua que la atraviesa y le da vida. Esta relación con el agua ha moldeado su identidad, su desarrollo urbano y los desafíos que enfrenta en la actualidad. Conocida mundialmente como la capital de la salsa, Cali también ostenta otro título, quizás menos famoso pero igual de significativo, la ciudad de los siete ríos. Este apelativo no es solo un detalle pintoresco, sino una referencia directa al papel crucial que las fuentes hídricas han tenido en su evolución. Desde los Farallones de Cali, una imponente cadena montañosa que separa la ciudad del Océano Pacífico, descienden varios ríos que cruzan el territorio de oeste a este, entre ellos el Cañaveralejo, el Meléndez y el Ilí. Estos ríos han sido esenciales no solo para el suministro de agua potable, sino también para la recreación, la biodiversidad y la conexión emocional de los caleños con su entorno natural. A lo largo de las décadas, los ríos han sido escenarios de encuentros, paseos y actividades culturales que forman parte del tejido social de la ciudad. Además, Cali alberga 61 humedales urbanos, ecosistemas clave para la regulación del clima y el refugio de numerosas especies. Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado y muchas veces desordenado ha tenido un alto costo ambiental. La presión sobre las fuentes hídricas ha aumentado y, en consecuencia, se ha agudizado su deterioro. Ríos como el Cañaveralejo, el Meléndez y el Ilí se encuentran hoy en día gravemente afectados por la contaminación, los vertimientos y la falta de control en las construcciones cercanas. Cali vive una crisis hídrica silenciosa que amenaza tanto su sostenibilidad ambiental como la calidad de vida de sus habitantes. Este proceso de degradación no es casual. Está íntimamente relacionado con las dinámicas de poder y con un modelo de urbanización basado en la renta de la tierra, donde el interés económico ha primado sobre la planificación sostenible. El resultado ha sido un paisaje urbano donde conviven desarrollos lujosos con zonas en emergencia ambiental, y donde el acceso al agua empieza a ser desigual. Varios ríos, otrora llenos de vida, agonizan en medio del concreto y los residuos. La gran pregunta que se plantea Cali en este momento histórico es cómo lograr un equilibrio entre su desarrollo urbano y la conservación de sus recursos naturales. ¿Es posible crecer sin destruir? ¿Podemos imaginar una ciudad donde el agua siga siendo un bien común y no un privilegio? ¿Y cuáles son las consecuencias de ignorar estas señales de alerta? Antes de entrar en estos temas a profundidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras actualizaciones. Hasta mediados del siglo XX, el oriente de Cali era un extenso enclave natural compuesto por numerosos cuerpos de agua, humedales y lagunas. Estas zonas cumplían una función vital en la regulación del nivel del río Cauca y servían a los habitantes para diversas actividades como la pesca, la caza, la recreación y el pastoreo del ganado proveniente de las haciendas cercanas. No solo eran espacios de vida silvestre y producción, también eran parte del imaginario colectivo como territorios compartidos. Estas áreas, junto con vastos terrenos en la ladera occidental, formaban los llamados ejidos de la ciudad, tierras comunales destinadas al uso de todos los ciudadanos. Sin embargo, con el tiempo, estas tierras comenzaron a ser objeto de apropiación privada, especialmente por parte de los hacendados. La percepción sobre los ejidos cambió drásticamente. De ser concebidos como una despensa colectiva, pasaron a verse como bienes comerciables. La construcción del acueducto metálico a presión en 1915, por ejemplo, fue parcialmente financiada gracias a la venta y arrendamiento de estos terrenos. Mientras los sectores populares demandaban acceso a suelo para resolver el creciente déficit habitacional. El auge del transporte fluvial por el río Cauca en las primeras décadas del siglo incentivó la tala masiva de bosques para la extracción de madera y la ampliación de zonas cultivables, principalmente para la caña de azúcar. Sin embargo, con la llegada del ferrocarril del Pacífico en 1915, se marcó un nuevo punto de inflexión en la expansión urbana. Esta modernización promovió la explotación intensiva de recursos naturales, como la madera de los farallones y el carbón de las minas locales, utilizados como combustible en las nacientes industrias de la ciudad. Las consecuencias ambientales no tardaron en manifestarse: deforestación, alteración de los caudales de los ríos y contaminación por residuos mineros. El declive de la navegación fluvial también trajo efectos sociales importantes. Muchas comunidades afrodescendientes que dependían del comercio por el río se vieron afectadas, viéndose forzadas a cambiar su modo de vida.
Muchos de estos pobladores recurrieron a actividades menos rentables como la pesca artesanal o la extracción de arena, estableciéndose en asentamientos informales con viviendas precarias construidas en terrenos considerados de poco valor. La industrialización trajo consigo nuevas soluciones, pero también nuevos problemas. A finales de la década de 1920, se construyó un sistema de alcantarillado en la ciudad que permitió canalizar las aguas residuales, pero sin tratamiento adecuado. El resultado fue la descarga directa de aguas negras en ríos y quebradas, lo que contribuyó al deterioro progresivo de estos ecosistemas. Entre 1931 y 1958, Cali experimentó un crecimiento demográfico explosivo, la población urbana se multiplicó por 6. Este fenómeno fue impulsado por dos grandes flujos migratorios. Por un lado, llegaron mineros de Marmato interesados en explotar directamente el carbón como sustento económico. Por otro, migrantes de departamentos como Cauca, Huila y Tolima arribaron a la ciudad y comenzaron a ocupar las laderas, transformándolas en zonas agrícolas improvisadas. Esta ocupación, aunque vital para su supervivencia, afectó seriamente el equilibrio ambiental. Uno de los casos más emblemáticos de asentamiento espontáneo fue el surgimiento del barrio Siloé, producto de ocupaciones informales fuera del marco legal. Esta zona carecía de infraestructura básica, como alcantarillado, y sus habitantes utilizaban el monte y las quebradas cercanas para desechar residuos. Las quebradas, poco a poco, se convirtieron en canales contaminados que transportaban aguas residuales. Desde 1924, se intensificó la inversión en tierra urbana por parte de los propietarios de ingenios azucareros. El auge industrial y el crecimiento poblacional entre 1944 y 1958 dispararon los precios del suelo urbano, lo que incentivó aún más la conversión de tierras rurales en urbanas. Esta transformación obligó a la ciudad a expandir sus límites de forma acelerada, sin una planificación adecuada ni una gestión ambiental integral. Para 1941, ante el riesgo de una posible crisis de abastecimiento de agua, se encendieron las alarmas. El equipo asesor norteamericano que venía trabajando en temas de acueducto desde 1926 recomendó buscar nuevas fuentes de captación. La preocupación por el deterioro de los cuerpos de agua ya era evidente, pero las decisiones urbanas continuaban favoreciendo la expansión sin una mirada integral del entorno. Fuentes de agua y reducción del consumo, una historia de decisiones urbanas y consecuencias ambientales. En 1949, la ciudad de Cali vivió un momento clave en su planificación urbana con la contratación de los arquitectos Paul Lester Wiener y José Luis Sert, encargados de diseñar el Plan Piloto de Desarrollo Urbano. Este ambicioso proyecto amplió la zona de expansión de la ciudad a un perímetro de más de 3.000 hectáreas. Sin embargo, esta expansión no estuvo sustentada por estudios técnicos rigurosos ni por una justificación clara, y sus límites hacia el sur y el oriente fueron trazados de forma arbitraria. Muchas de estas delimitaciones atravesaban completamente antiguas haciendas, lo que favoreció su posterior integración al tejido urbano y aumentó considerablemente su valor como renta de suelo. Transformaciones económicas e hídricas desde mediados del siglo XX. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la industria azucarera se consolidó como el principal motor económico del Valle del Cauca. Esta transformación trajo consigo una serie de decisiones estratégicas sobre el uso y control del agua, concesiones hídricas a los ingenios, instalación de infraestructuras hidráulicas y discursos institucionales que impulsaban la necesidad de dominar al poderoso río Cauca. En este contexto, se creó en 1954 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, con el objetivo de gestionar los recursos naturales. Aunque en la práctica sus acciones beneficiaron principalmente a los intereses agrícolas e industriales. Uno de sus mayores proyectos fue la construcción de la represa de la Salvajina en 1985, pensada para el control de caudales y la generación de energía. Paralelamente, se impulsaron obras de control de inundaciones, como el Plan Lilienthal, que incluyó la edificación de diques, canales y sistemas de drenaje, transformando profundamente el paisaje natural del valle. Aunque el plan piloto sugería que la expansión urbana debía dirigirse hacia las faldas de la cordillera, dejando sin intervención las áreas bajas e inundables del oriente de la ciudad, los hechos tomaron otro rumbo. El alto valor de la renta urbana impulsó proyectos que favorecieron a los propietarios de tierras inundables en esa zona. El distrito de riego de Agua Blanca y el cambio del paisaje. Entre 1958 y 1962, la CVC lideró el proyecto del distrito de riego de Agua Blanca,
destinado a drenar y proteger unas 5.600 hectáreas de tierras bajas frente a las inundaciones. Para lograrlo, se construyó un jarillón de más de 17 kilómetros en el margen izquierdo del río Cauca, una verdadera muralla de concreto que cambió el curso natural del agua. A esto se sumó el canal CBC Sur, actual Interceptor Sur, de 9 kilómetros de longitud, que bloqueó el paso natural de ríos como el Cañaveralejo, el Meléndez y el Ilí. También se crearon canales interiores de drenaje, estaciones de bombeo y se adaptaron lagunas como Charco Azul y las de Pondaje, para actuar como reguladores hidráulicos. Entre 1964 y 1971 se profundizó esta transformación con la construcción de los canales Intersector Oriental 1 y 2, además de otras obras similares. Todas estas infraestructuras cambiaron radicalmente la dinámica hídrica de Cali y favorecieron el desarrollo urbano e industrial a costa de valiosos ecosistemas. Del control del agua al negocio del suelo. El proyecto Agua Blanca tenía como propósito inicial aprovechar los suelos fértiles de la zona oriental del río Cauca para convertirlos en el principal centro de abastecimiento agrícola de la ciudad. Sin embargo, la abundancia de tierras desocupadas, producto del sistema de drenaje, y la escasez de vivienda asequible en Cali atrajeron a miles de migrantes, quienes se establecieron en estas áreas desecadas. Muchas veces sin planificación ni servicios básicos. Este proceso fue facilitado por familias tradicionales propietarias de grandes extensiones, quienes aprovecharon la oportunidad para vender tierras a bajo costo o cederlas en acuerdos políticos. Algunos partidos tradicionales promovieron la migración mediante pactos con organizaciones de invasores, ofreciendo promesas de urbanización, servicios públicos y legalización a cambio de apoyo electoral. Aunque el proyecto Agua Blanca impidió la formación natural de ciénagas en las zonas bajas, también generó impactos negativos severos. El vertimiento de aguas residuales a través de los canales Intersector Sur y Oriental contaminó ríos y humedales. En especial, el canal oriental recibió una alta carga de aguas negras provenientes de asentamientos informales que aún no contaban con redes de alcantarillado. Esto provocó altos niveles de contaminación en zonas habitadas por comunidades vulnerables, particularmente afrodescendientes. A esto se sumó la apertura de un botadero a cielo abierto en 1969, que generó impactos ambientales y riesgos sanitarios para las poblaciones cercanas. Las decisiones tomadas en nombre del progreso terminaron por marginar a sectores empobrecidos, mientras se destruían ecosistemas vitales que alguna vez dieron identidad y equilibrio a la ciudad. Transformaciones urbanas, desigualdad y deterioro ambiental. Investigadores de la Universidad del Valle han documentado graves afectaciones ambientales y sanitarias en varias zonas de Cali, especialmente en las cercanías del antiguo botadero de basura. Se han registrado casos de teratogénesis, como nacimientos de niños con malformaciones, incluidos casos de niños sirena y niños cíclopes, relacionados con la exposición a metales pesados presentes en las aguas contaminadas del río Cauca. Durante la década de 1960, se aceleró la transformación de grandes propiedades rurales en negocios vinculados al sector de la construcción. Aunque los antiguos hacendados no asumieron directamente los proyectos urbanísticos, sí invirtieron parte de su capital en este nuevo modelo de negocio y ejercieron una fuerte influencia en la política local, moldeando así la planificación urbana de la ciudad. Un ejemplo representativo es la donación, en 1966, de terrenos por parte de la Fundación Garcés Giraldo, propietaria del Ingenio Meléndez, para la construcción de la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Más tarde, en 1978, la misma constructora impulsó el desarrollo del centro comercial Unicentro. Estas acciones presionaron el crecimiento urbano hacia el sur, contradiciendo los planes oficiales que proyectaban la expansión hacia el norte. Aprovechando su poder político y económico, varios sectores lograron que la alcaldía cambiara la vocación de uso del suelo, transformando áreas agrícolas en zonas residenciales. Esto generó una valorización inmediata de sus tierras, convirtiéndolas en activos altamente rentables. Así nacieron proyectos como Ciudad Jardín, en 1962, con un modelo de baja densidad y viviendas campestres, dirigido a los estratos altos. El desarrollo urbanístico en el sur trajo consigo nuevas demandas de infraestructura. Para satisfacerlas, se amplió la red de alcantarillado y se construyó la planta de tratamiento de agua en Puerto Mayarino en 1976. Sin embargo, mientras se privilegiaba la urbanización de lujo en esta zona, la ciudad enfrentaba un déficit creciente de vivienda popular.
Esta contradicción impulsó la aparición de asentamientos informales en zonas de alto riesgo, el jarillón de los ríos Cauca y Cali al oriente y las laderas al occidente de la ciudad, donde la escasez de agua era un problema persistente. La urbanización de antiguas zonas inundables y de humedales en el oriente de Cali expuso a miles de familias pobres a riesgos constantes. La falta de infraestructura de drenaje provocó inundaciones recurrentes y, aún así, entre 1985 y 1993, esa parte de la ciudad se convirtió en el principal refugio para quienes no podían acceder a vivienda formal. A la par, se dificultaba cada vez más la construcción de proyectos de vivienda popular en el sur. Todo este proceso urbano no solo profundizó la segregación socioespacial, sino que también generó un impacto ambiental severo. Las fuentes hídricas se vieron altamente contaminadas debido al vertimiento de aguas residuales desde estos nuevos asentamientos informales, mientras que las comunidades asentadas en zonas de ladera quedaron expuestas al peligro de deslizamientos de tierra. 3 ríos, 3 heridas. En este contexto, 3 ríos han sido especialmente afectados: el Cañaveralejo, el Meléndez y el Lilí. El río Cañaveralejo, por ejemplo, ha sufrido una drástica reducción de su cauce y extensión en comparación con hace un siglo. A pesar de ello, sigue siendo un eje vital, pues conecta los farallones del occidente con zonas urbanas en la parte baja de la ciudad. Su deterioro simboliza la desconexión entre el desarrollo urbano acelerado y la conservación de los recursos naturales. Río Cañaveralejo, una cuenca absorbida por la ciudad. El río Cañaveralejo nace a 1880 metros sobre el nivel del mar, en un sector conocido como El Faro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Su cuenca abarca unas 3.026 hectáreas y se divide en 3 zonas. En la zona alta, que conserva la mayor riqueza ambiental, el ecosistema se ve amenazado por el vertimiento de aguas residuales desde fincas cercanas y la proliferación de senderos que alteran el entorno natural. La zona media marca la entrada del río al área urbana, donde la vegetación ha sido sustituida por viviendas. Muchas construcciones carecen de alcantarillado adecuado, lo que provoca contaminación directa del río. La zona baja, desde el embalse Cañaveralejo hasta su desembocadura en el canal Interceptor Sur, está totalmente urbanizada, con escasa cobertura vegetal y alta contaminación debido a desechos industriales, basura y aguas residuales. El proyecto Agua Blanca modificó el curso natural del río, eliminando casi 8.34 kilómetros de su cauce original y desviando su desembocadura mediante una cuenca artificial diseñada para controlar inundaciones. Si bien estas obras redujeron las anegaciones en el oriente de la ciudad, no consideraron aspectos clave como el tratamiento de aguas negras. Hoy, el río ha sido absorbido por completo por la urbanización y, en muchas zonas, es difícil reconocer su presencia en imágenes aéreas. A esto se suman otros problemas persistentes como deforestación, minería ilegal, residuos sólidos, erosión del suelo, drenaje deficiente y los efectos del cambio climático. Río Meléndez, un ecosistema bajo presión. El río Meléndez también nace en los farallones de Cali, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar, y recorre aproximadamente 35 kilómetros hacia el oeste. Su cuenca, de unas 3.832 hectáreas, atraviesa principalmente el sur urbano de la ciudad. A lo largo de su trayecto, el río alberga una rica biodiversidad, incluyendo aves, murciélagos, osos hormigueros y micos. En la zona alta, enfrenta problemas de erosión y deforestación, mientras que la minería ilegal y los asentamientos informales deterioran progresivamente la calidad del agua. Más abajo, en el sector de Polvorines, la situación empeora con el vertimiento de aguas residuales provenientes de cerca de 2.000 habitantes. Gran parte de esta contaminación se origina por fugas en las tuberías, conexiones clandestinas o mal selladas. Uno de los casos más críticos es el del Club Campestre, que cuenta con una concesión de agua para uso doméstico y para llenar 18 lagos ornamentales. Este tipo de extracciones ha contribuido significativamente a la reducción del caudal del río. Río Lilí, historia, transformación e impactos ambientales. El río Lilí, ubicado en el occidente de Cali, nace en la cordillera occidental y recorre cerca de 5 kilómetros antes de desembocar en el canal Interceptor Sur, que a su vez vierte sus aguas en el río Cauca. Su cuenca abarca 2.726 hectáreas y alberga una rica biodiversidad, con más de 32 fuentes hídricas identificadas. Sin embargo, enfrenta graves problemas ambientales. En la parte alta, la minería ilegal ha contaminado el agua con residuos tóxicos como caparrosa, cobre, hierro y zinc,
dando al río un color amarillento visible en el agua y las piedras, especialmente en el sector de la Buitrera. Además, un acueducto privado extrae agua para el riego de jardines y lagos ornamentales en el Club Campestre, lo que reduce aún más su caudal. Históricamente, el río atravesó tierras que pasaron de comunidades indígenas a haciendas coloniales, como Cañas Gordas y San Joaquín. Tras la abolición de la esclavitud, se formó el caserío Lilí, habitado por descendientes de esclavos liberados. Hacia los años 30, la zona era rica en vegetación y vida silvestre. La construcción del puente sobre la vía panamericana en los años 80 alteró el flujo del río, generando represamientos e inundaciones. Con el crecimiento urbano, especialmente del barrio Valle de Lilí, el paisaje cambió, las casas tradicionales fueron reemplazadas por grandes edificaciones. Disminuyó la población de peces y aparecieron problemas de salud en los habitantes por el contacto con aguas contaminadas. La desviación del río y la continua descarga de aguas ácidas por parte de minas ilegales clausuradas y otras aún activas han agravado la contaminación. La pesca, antes abundante, ha disminuido drásticamente, obligando a la comunidad a buscar otras fuentes de sustento. Áreas de alto valor en Cali, antes ocupadas por haciendas, se transformaron gracias al aumento en la rentabilidad del suelo. Esta ha sido una de las principales fuerzas detrás del crecimiento urbano de la ciudad. Detrás de estos procesos han estado los mismos actores que han tenido históricamente el control político y económico, lo que les ha permitido influir en la planificación urbana a su favor. El resultado ha sido una ciudad que prioriza el beneficio económico por encima del bienestar ambiental y social. Se ha construido en zonas geográficamente desfavorables, lo que ha deteriorado la capacidad natural del territorio para regular el agua. Al mismo tiempo, muchas familias de bajos recursos, en su mayoría racializadas, han sido desplazadas a sectores inseguros, aumentando su exposición a inundaciones, deslizamientos y contaminación. La falta de una planificación seria y equitativa ha contribuido al deterioro de ríos como el Cañaveralejo, Meléndez y Lilí, que hoy enfrentan una severa reducción de caudal y una alta carga contaminante. Si no se actúa pronto, el daño podría ser irreversible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que aportar, déjalo en los comentarios. Dale me gusta, compártelo con tu familia y amigos, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Recuerda, la mejor forma de conocer la Tierra es explorándola.